y a las 7:08 de la mañana hablamos sobre uno de los temas que también tiene en este momento a la expectativa a miles y miles de colombianos. ¿Cómo se va a dar la reapertura económica para el comercio al detal, anunciado por el Gobierno Nacional a partir del próximo 1 de junio? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los negocios y establecimientos comerciales que podrán dar reapertura a sus actividades tomando las medidas de prevención, de distanciamiento, tapabocas y todos los controles que están determinando el Gobierno Nacional? Pues tenemos en este momento contacto con Diego Molano, quien es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Buenos días, doctor. Bienvenido a Noticias Caracol. Juan Diego, muy buenos días. Un saludo especial para usted y, por supuesto, a toda la audiencia de Noticias Caracol. Claro. Quisiera comenzar a preguntarle lo siguiente. A partir del 1 de junio, exactamente, ¿qué tipo de comercio al detal reactiva sus actividades? Juan Diego, recuerde que el presidente Duque señaló que a partir del 1 de junio inicia una nueva fase de aislamiento inteligente, progresivo y con un enfoque regional. Hemos venido el gobierno liderando diferentes sectores. Primero el comercio al por mayor, donde por ejemplo estaban muebles, enseres, luego estaba todos los temas de autopartes, mecánica, etcétera. Ahora que el comercio al detal. ¿Cuál es el comercio al detal? Podrá abrir una papelería que ya venía, podrá abrir el comercio de zapatos, podrá abrir el comercio relacionado con ropa y también progresivamente los centros comerciales con unos aforos de máximo el 30% del aforo y sin poder utilizar las plazoletas de comida, que sigue restringida su actividad. Claro. Dice usted que no se permitirá un aforo superior al 30% en estos sitios específicos. ¿Cómo se va a regular eso? Lo importante de estas semanas de preparación que ha venido desarrollando el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Salud es que se han definido unos protocolos que permiten que con la aplicación y la autorización debida de los alcaldes comience a aplicarse esos protocolos en los centros comerciales. En esos protocolos se define el aforo y ellos ahora están aplicando como no tener todas las entradas abiertas, por ejemplo, sino un número limitado de entradas, tener control del número de personas que entra a los centros comerciales, rutas definidas específicas. Aquí lo importante es que a lo largo del tiempo se controle el número de personas que puede estar en los centros comerciales. Claro está, con la aprobación y la autorización de los alcaldes y por eso estas semanas de preparación. Doctor Molano, especifiquemos. Por ejemplo, una barbería, peluquería, ¿puede abrir a partir del 1 de junio las puertas? ¿Sí o no? Lo puede hacer en aquellos municipios y regiones donde han sido autorizados por los alcaldes y lo podrá hacer particularmente aplicando el protocolo de bioseguridad, teniendo un aforo de 30% en el local de personas que entran en el local y con cita previa, así quedó definido. Con cita previa. Salones de belleza igual. Igual. Centros de estética también. También aplica la misma medida del 30% del aforo y cita previa. Por ejemplo, un almacén que se dedica al calzado. Lo podrá hacer con la aplicación nueva y la autorización del protocolo, pero también teniendo control de aforo en la entrada y el número de personas que puede tener en su local. Y además con todos los empleados aplicando protocolos de bioseguridad. Una tienda de ropa. También lo mismo, podrá comenzar a utilizar con unas limitaciones en su actividad de aforo interno del 30%. Ahora, ¿un centro comercial podrá también abrir sus puertas? Los centros comerciales tienen una normatividad especial desde el punto de vista del protocolo de bioseguridad. Podrá abrir las puertas con estas características que hemos señalado, un aforo del 30% y autorización previa de los alcaldes. A partir del 1 de junio se abre ese sector para todos la economía y en los municipios COVID, porque en los municipios no COVID ya estaba abierto. Sin embargo, hay algunas ciudades y hay algunas regiones que en este par de semanas que quedan, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio y los alcaldes, se definirá la progresividad de la entrada de esa actividad de centros comerciales o de comercio al por menor también. ¿No estarán habilitadas las plazas de comidas en esos centros comerciales? No, en esta fase del 1 de junio al 30 de junio no se podrán habilitar comidas. Se habilita los restaurantes, pero solo para domicilios, y ahora en junio se permitirá que la gente pueda ir al restaurante a tomar la comida para llevarla a la casa. Hablemos de los servicios profesionales que también están contemplados allí. Por ejemplo, un odontólogo
que tiene su consultorio particular, ¿puede abrir? Los servicios están abiertos a partir del 1 de junio, por supuesto, con la aplicación de todos los protocolos y las resoluciones que para tal efecto han sido expedidas y serán expedidas en las próximas semanas por el Ministerio de Salud. Estaba habilitado para atención de urgencia, pero ya puede hacerlo en cualquier evento. Exactamente. ¿Los médicos igual? También, los médicos igual. ¿Podrán salir a trabajar, por ejemplo, doctor Molano, un asesor comercial? Lo podrá hacer, pero lo importante son dos cosas. Uno, si su actividad se puede desarrollar desde la casa y el teletrabajo y el trabajo en casa es más factible, esa es una exhortación que hacemos. Por ejemplo, en el sector público ha tomado la decisión el presidente Duque de que el 80% de los funcionarios, a pesar de que puedan salir, van a permanecer en casa, trabajando en casa, y solo el 20% podrán salir. El protocolo del Ministerio de Salud señala que en todo tipo de actividad se privilegie el teletrabajo. Entonces, si esta actividad comercial la puede hacer desde la casa, lo podría hacer. Si no, tendría que desarrollar su actividad pues con la aplicación del protocolo de seguridad. ¿Eso qué significa? Uso del tapabocas, en este caso, en mantener la distancia social, evitar las reuniones de más de 10 personas, etc. Restaurantes podrán atender a domicilio a través de aplicaciones y también para que el usuario o comensal se lleve la comida. Nunca podrá hacerlo dentro del establecimiento. En esta fase del 1 de junio al 30 de junio no está permitido porque recuerde, Juan Diego, que aquí todavía estamos con un contagio que crece y ha disminuido su velocidad, pero en esta fase es muy importante no permitir y tener lo mínimo posible de contacto físico y agrupaciones y aglomeraciones. Entonces, por eso se ha determinado que en esta fase del 1 de junio al 30 de junio no podrían operar, sino únicamente con personas que vayan allá a recoger la comida y la lleven a la casa o a domicilio. Restricciones que se mantienen después del 1 de junio. ¿El transporte terrestre intermunicipal sigue con restricción o no? Sigue con restricción hasta el 30 de junio, lo mismo que los vuelos nacionales. Aquí el enfoque del proceso es: se abre la actividad productiva de forma progresiva, en acuerdo con los alcaldes después de aprobar los protocolos, pero es una actividad muy local. En áreas metropolitanas el transporte intermunicipal para ir al trabajo sí estará permitido. Es decir, por ejemplo, alguien que viva en Chía pero trabaja en Bogotá sí puede usar el bus intermunicipal. Exactamente. Si tiene alguna otra urgencia, ¿podría usarlo? Sí, con una solicitud de información al Centro de Logística del Ministerio de Transporte cuando tenga que movilizarse entre ciudades. ¿Qué evento en particular podría hacerlo? Por ejemplo, el caso de una enfermedad, el caso del fallecimiento de un pariente que se ha presentado mucho en una situación de urgencia especial. ¿Podría hacerlo con el permiso correspondiente? Informando al Ministerio de Transporte particularmente. ¿El transporte intermunicipal aéreo sigue restringido o no? Sigue restringido durante este periodo de tiempo, el 1 al 30 de junio. ¿Los vuelos internacionales? Ha señalado el presidente que mientras que se mantenga la emergencia sanitaria y se hace la evolución y el control de los indicadores de la pandemia a nivel nacional e internacional, también están restringidos. Solo se permitirán los vuelos humanitarios de personas retornando a Colombia y que cuando lleguen a Colombia cumplan en estricto sentido y con responsabilidad la cuarentena. ¿Los spa siguen cerrados? No, los spa durante este periodo de tiempo siguen cerrados. ¿Los gimnasios? También siguen cerrados durante este periodo de tiempo. Del 1 al 30 de junio. ¿Los parques de diversiones? Los parques de diversiones y los parques públicos en donde hay actividades como los juegos, las barras, los juegos de niños, ahí también hay restricción durante ese periodo de tiempo. La gente puede salir a tener la actividad física, pero no es donde hay una interacción con este tipo de aparatos mecánicos o tipo gimnasios o juegos para niños. Recuerde, Juan Diego, que aquí lo ha dicho el presidente Duque, que recuperamos vida productiva, pero aún no vida social, y la distancia física es fundamental en este periodo que inicia a partir del 1 de junio hasta el 30 de junio. En ese sentido, cines y teatros mantienen la restricción. Se mantiene la restricción para cines y teatros a lo largo del mes de junio. Por ejemplo, bares, discotecas cerrados también.
También se mantiene la restricción para bares y discotecas durante ese periodo de tiempo. ¿En qué sitios de aglomeración debe mantenerse también esa prohibición de trabajar? No, por ejemplo, también, bueno, de trabajar o de actividades deportivas donde se dan aglomeraciones no se pueden realizar. Iglesias también mantienen la restricción para este tipo de ceremonias a lo largo del mes de junio, donde hay congregaciones. Las otras actividades donde hay, por ejemplo, restricciones especiales es cuando usted llega a una fábrica, a una planta, y el empleador tiene que tener mucho cuidado del manejo en las entradas de las empresas durante las horas de almuerzo y durante las salidas, de modo que pueda tener turnos para hacer rotaciones, que no se presenten aglomeraciones también. Los templos religiosos entonces no pueden abrir desde el 1 de junio. Desde el 1 de junio hasta el 30 de junio sigue con restricción la actividad. Personas mayores de 70 años. Juan Diego, esto, y aprovecho la oportunidad para decir que esto es un proceso muy complejo con los adultos mayores, porque son el grupo de población con mayor riesgo. Sin embargo, como aún sigue el contagio y el riesgo permanece, pues se va a extender un mes más, del 1 de junio al 30 de junio. ¿Han sido positivas las medidas? Sí, hoy solo el 8% de los adultos mayores de 70 años hacen parte del contagio de los que han registrado positivos. Sin embargo, las afectaciones y el riesgo son graves. El 50% de las personas que desafortunadamente han fallecido por COVID tienen más de 70 años y por eso se mantiene esa restricción, pero el Ministerio de Salud está regulando la salida, por lo menos al espacio público, durante 2 horas a la semana, de modo que tengan actividad física, respiren aire puro, puedan tomar el sol. ¿Y las personas con comorbilidades también tendrán restricción? Sí, también se hace la restricción de salida de las personas con comorbilidades, que es un grupo de población que se ha demostrado también tiene mayor exposición y riesgo al COVID-19. Pues ahí está, son las aclaraciones y explicaciones que entrega a esta hora de la mañana Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, frente a la nueva normalidad que comenzaremos a vivir a partir del 1 de junio, con el desescalamiento de las restricciones y del aislamiento, dando paso a una situación mucho más detallada y también exigente para la misma ciudadanía, los empleadores y todos los que, por supuesto, estamos en nuestro país enfrentando esta situación. Doctor Molano, gracias por este contacto con Noticias Caracol. Juan Diego, muchas gracias y un mensaje final. Aquí vamos a salir a ganarnos la vida, pero la responsabilidad de cada uno de cuidarnos a nosotros para poder proteger la salud y al mismo tiempo el trabajo es fundamental, de modo que podamos avanzar, tengamos vida productiva, pero por ahora no vida social.